Y lo estamos contando desde temprano. El plan de despidos en el día de ayer fue portada del diario Página 12. Estos 114.000 contratos bajo análisis. Y aquí en Mañanas Argentinas, ahora la llegada de Gustavo Silvestre. Buen día, Gato. Buen día, Dani. Bienvenido. Buen día, Antonio. Gustavito, buen día. ¿Cómo están? Bueno, no debería llamar la atención, lamentablemente, porque el gobierno viene utilizando esta práctica y esta metodología desde que comenzó el gobierno el 10 de diciembre del año pasado. Recordemos que, si bien no han dado datos oficiales, pero sí los están dando los gremios, ¿no? Que están hablando de una cifra muy alta ya de despedidos en lo que va de este 2016 y que la semana pasada incluso se conocieron nuevos despidos en el Ministerio de Educación. Y lo que ayer justamente se hablaba en Página 12 de lo que ha trascendido es de todo un... de testeos que se están haciendo, de test interno, de toda una consulta interna que se hace a empleados. Pero por consultoras. Que no estaría mal, claro, sí, hay consultoras. Porque no es que lo hace el Estado ni no. la parte de... Hay consultoras trabajando con el Estado, primero para incorporar gente. Hay una consultora muy importante que tiene radicación en México, que hace casting para incorporar en los distintos estamentos del Estado a nuevos funcionarios. Pero perdón, Casting. habla de consultoras y también de propios hace empleados casting. reincorporados. Una ¿no? cosa es casting, otra cosa es una... No, hace casting y después se incorpora. No, pero acá te estoy hablando de una consultora de la que yo conozco que incorpora, hace casting para incorporar funcionarios nuevos al Estado ante, esto se dio en los primeros meses de este año, porque Cambiemos y el PRO no tenía gente para ocupar todos los casilleros, ¿no? Y en los estamentos también de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Claro que hay muchos jóvenes, Muchos jóvenes. Bueno, yo lo que sé, yo lo que sé es que se han incorporado muchos jóvenes a través de esta consultora que en distintos estamentos. Acá justamente los gremios del Estado están denunciando desde enero y rechazando es que por un lado echan gente, pero por el otro incorporan gente para tapar estos huecos que dejan y que en muchos casos, al margen de esta consultora que contrata personal para el Estado, también hay muchos partidarios del PRO que ocupan lo que ellos denuncian, ¿no? Sí. Entonces, acá es donde está, que no se hace para ahorrar, como algunos sostienen, sino que echan a unos para traer nuevos militantes o otro tipo de militancia al Estado. Bueno, Gato, y hoy Daniel Catalano nos decía de ATE que algunos de los trabajadores que fueron despedidos y después reincorporados son los que ahora, con toda esa experiencia a cuestas, tienen que ir a realizarle estos cuestionarios, además de la consultora que mencionaba Antonio, a realizarle esos cuestionarios a sus propios compañeros para preguntarles, por ejemplo, si tienen hijos a cargo, cuánta carga horaria tienen, hacer una especie de testeo, y denunciaba Catalano, bueno, con criterios que no sabemos cuáles son los que se van a aplicar, pero probablemente mucha gente siga quedando afuera. No digo van a quedar afuera, digo siga porque es la segunda mitad del año ya. Sí, totalmente. Bueno, y con lo que esto significa para un momento de la Argentina donde la desocupación crece, donde los últimos números, incluso del propio Ministerio de Trabajo, están hablando de casi 120.000 despidos para el sector privado en estos primeros 6 meses y donde las distintas actividades productivas han demostrado un declive notorio. Esta mañana hablábamos, por ejemplo, con el director de Ipsos que realiza con la Universidad San Andrés un índice de satisfacción que lo realizan a nivel mensual. Para agosto está dando de 1 a 10 el puntaje de aprobación al gobierno 4.6. Mira, yo tuve 4.6. Y donde los índices, donde las áreas que mayores cuestionamientos reciben, lo que está indicando insatisfacción de la población, es seguridad y economía. Yo estuve el sábado con un amigo mío que trabaja en una empresa, una fábrica que produce repuestos, ¿no? Me decía, nosotros nos salvamos porque hay una empresa que es Ford, por la Ranger, que duplicó la venta. Me dice, pero lo que es Volkswagen y Fiat están pensando en eliminar turnos.
Bueno, ya lo he hecho. Varias de estas empresas lo han hecho. La propia Ford han suspendido. Ahora la idea es eliminar turnos. Bueno, claro. O sea, el turno noche. Pero la propia Ford, que en los últimos años venía haciendo inversiones notorias en Argentina, ha suspendido personal. Realmente, bueno, y además hay un stock que uno se da cuenta en los avisos de los diarios, hay un stock de autos que están vendiendo las automotrices con rebajas. En 24 cuotas fijas. Bueno, por eso. No, hay un problema, hay una cuestión grave. De fondo muy grave, y te digo que con la industria automotriz cae en lo que es la parte de repuestos, plásticos. O sea, todo lo que rodea a la industria empieza a caer. Y hay otro tema que se va a activar mucho ya en el panorama político para esta semana, que son nuevamente las denuncias por todo lo que ha derivado de la salida de Gómez Centurión de la aduana. Anoche Carrió volvió a hablar, vuelve a poner el foco en la número 2 de la AFI, Silvia Magdalani, y hoy hay que leer con mucha atención al colega Carlos Pagni en el diario La Nación, donde revela Pagni un entramado de fiscales con la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, y donde se habla de cómo desde la AFI se está utilizando, sí, al margen de que va a haber allanamientos esta semana nuevos, cómo la AFI ha utilizado a algunos fiscales y a algunos presos notorios. Algunos presos notorios para que denuncien a exfuncionarios o a la expresidenta Cristina Kirchner. Se está hablando, Carlos Pagni, título para que no digan que esto es invento de nadie. Carlos Pagni, que viene desde hace varias semanas haciendo revelaciones sobre este entramado de agentes de inteligencia actuales de la nueva conducción de la AFI con exagentes, con fiscales, y donde hoy, gravísimo a nivel institucional, lo que denuncia Pagni hoy, cuentan cómo la AFI presionó a Lázaro Báez para que acuse a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cómo desde la AFI incluso se les puso abogados a uno de los hijos de Lázaro Báez para que haga denuncias ante la justicia. Y hasta sostiene Carlos Pagni hoy en el diario La Nación que Leandro Báez habría sido llevado al propio edificio central de la AFI para que allí se lo instrumente de acuerdo a lo que después tenía que declarar o los abogados. Pero no lo hizo. ¿Cómo? No lo hizo. Lo hizo Leandro Pérez. Leandro Báez. Leandro Báez, quiero decir. Denunció, acordate que fue el que fue en una actitud diferente a la de Lázaro. Y después habla Pagni también de Pérez Corradi. Cómo desde la AFI se manigió a Pérez Corradi, no solamente para que denuncie a exfuncionarios, sino también para que acuse a Ernesto Sanz, figura prominente del radicalismo. Bueno, de hecho también lo hizo. Por eso, entonces, a nivel institucional, es muy grave las denuncias, que sobre esto también se ha montado Elisa Carrió para hacer nuevas denuncias la semana pasada, a nivel institucional, y las relaciones de exespías con actuales fiscales y la justicia realmente es gravísimo, porque está desnudando toda una operatoria que claramente puede inscribirse dentro de persecuciones y de juzgamientos anticipados sin pruebas. Es muy grave. Bueno, pues muy invierte grave. la carga de la prueba. Vos no podés tener a nadie detenido si no tenés pruebas contundentes en su contra, si no estás revirtiendo la carga de la prueba. Y con esa excusa que se puede profugar, estás deteniendo ilegalmente a alguien. Sí, sí, no. Bueno, puedes acusar por acusar. No, está bien, pero es gravísimo lo que pasa, porque muchas veces, incluso desde ciertas presiones mediáticas, que se insta a la detención de personas sin pruebas. Realmente es muy grave lo que pasa en este momento. Invertir la carga de la prueba es inconstitucional. Sí.
Gato, tenemos las palabras del presidente de la Nación hace instantes cuando cruzó duro a Sergio Massa por el proyecto para restringir importaciones, sobre el pedido que había hecho Sergio Massa, que dijo ahora y en el marco de la cumbre del G20, donde hoy recordamos se reunió con Rajoy y con Putin, hablar por hablar es gratis. Habló de la importación de productos a los que calificó como no esenciales y le pidió responsabilidad y dijo no tiene que hablar por hablar, se supone que se está preparando para el futuro. Bueno, esto dijo hace instantes el presidente de la Nación, recordamos en qué contexto, decíamos en macro de la cumbre del G20 en China. Además, adelantó la inflación de agosto será de 1% o menos, entre otros temas. Bueno, porque evidentemente hay toda una acción del gobierno y del PRO destinada ahora a desgastar a Sergio Massa. Fíjate que se conoció en las últimas horas que la ex legisladora Paula Bertol le envió un libro de regalo a Margarita Stolbizer, que habla, un libro de un colega, de Diego Genud, que habla sobre la vida política, el pasado de Sergio Massa, sí, y que se lo envía a Stolbizer para decirle, mirá Margarita, con quién te alías políticamente, vos tenés que estar con nosotros, porque acá, yo lo vengo contando desde hace varias semanas, hay una disputa por Margarita Stolbizer. Cambiemos la quiere tener a Margarita Stolbizer en su fila. Para esto trabaja la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pero está que quiere tener... Sí, bueno, pero ahí es otra cuestión. María Eugenia Vidal la quiere tener a Margarita Stolbizer en sus listas para el año próximo. Por eso yo también lo adelanté acá y lo anticipé. Muchos desde Cambiemos quieren que Elisa Carrió juegue en la ciudad de Buenos Aires como candidata a diputada, si le deja el camino liberado a Margarita Stolbizer en caso de que hay. Ella quiere ir por la provincia de Buenos Aires. Pero vos sabés que en política todo es posible. Después, el año que viene falta mucho y se irán acomodando. Ahora todos coquetean. O sea, se vuelve a mudar. Coquetean, Se vuelve a mudar. Y como ya fue, no necesita mudarse. Claro. Necesitaba mudarse a la provincia para ser candidata por la provincia. O sea, que pero se como mudó ya fue... Y bueno, hay que ver. Ella quiere ser candidata por la provincia y cuando Carrió insiste en algo es difícil que la saquen. Y está haciendo todo para justamente ser candidata en la provincia. Pero María Eugenia Vidal tienta a Stolbizer para que sea candidata de Cambiemos. Es muy llamativo esto que hace Paula Bertol, ¿no? De meterse ya directamente, de enviarle y decirle, Margarita, vos tenés que estar con nosotros, no podés estar con Sergio Massa. Realmente hasta infantil, si uno piensa. Me gustó esa parte, en la infantil. Y claro, porque políticamente, a ver, Stolbizer la tienen claro. Stolbizer coquetea con Macri un día, coquetea con Massa, porque Stolbizer, los propios partidarios de Stolbizer te lo dicen, viene de un 2%. Stolbizer sacó como candidata a presidente el año pasado 2% de los votos. La gente de Stolbizer, ¿qué te dice? Estábamos desaparecidos políticamente, muertos políticamente. Entonces, ¿qué le queda a Stolbizer? Ubicarse del lado de figuras atractivas. Macri, Massa, en el papel de denunciadora permanente contra Cristina Fernández de Kirchner, recibir bendiciones mediáticas porque se suma a las denuncias contra la expresidenta y gracias a esto entonces suben las encuestas Margarita Stolbizer. Por eso coquetea con digamos, la propia gente de Margarita Stolbizer te cuenta cuál es la acción política para posicionarse respecto al año próximo. Gato, fue muy duro Felipe Solá con ella en las últimas horas, justamente por esto, ¿no? Dijo en 2014, 2015 con nosotros hizo lo mismo y ahora no está ni de un lado ni del otro, pero coqueteando con los dos sectores. Lo que pasa es que hoy por hoy, a ver, hoy por hoy la política en la Argentina es muy mediocre. Hoy por hoy son pocos los dirigentes políticos que hablan cómo se tiene que superar la actual situación de crisis. Ustedes fíjense que durante el fin de semana se trató de tapar lo que fue la imponente marcha federal del viernes. Que realmente, bueno, los diarios y muchos dirigentes políticos, muchos dirigentes políticos de la oposición la Nación no pudo ocultar la foto.
Otros ni publicaron la foto. Bueno, Bullrich, Gato, que dijo que ella no veía un problema social. Bueno, que vaya Patricia Bullrich a hablar con los miles y miles y miles de manifestantes que no solamente estuvieron el viernes en Plaza de Mayo. A caminar un poco. Bueno, claro. Que vaya a Morón a caminar. Pero vos fíjate que no solamente Plaza de Mayo, lo que fueron los días anteriores en Rosario, en Córdoba, Mendoza, el sur, donde hubo muchas movilizaciones. Es decir, hay realmente una actividad movilizante en la sociedad por los problemas actuales que nadie lo puede tapar. Hoy salió, por ejemplo, Sergio Palazzo, que el viernes estuvo presente en la marcha federal, a reclamar a la CGT que ya tenía que haber la convocatoria a un paro nacional. Y hoy la nueva CGT gorda ya dijo que están estudiando la posibilidad de un paro. Bueno, me recuerda mucho esta CGT a la CGT de los 90, está claro, ¿no? El 22 de septiembre está convocado el confederal de la CGT, el plenario, sí, para ver justamente qué. Pero lo que nosotros veíamos los días anteriores, que quedó el viernes conformada, es esta radiografía. Muchos gremios que sin sus conducciones estuvieron presentes el viernes en Plaza de Mayo, que obligan a la nueva CGT a tomar una postura. O la postura, la presencia en Plaza de Mayo de Pablo Moyano, pero que además... El único que está en esta CGT que está en Plaza de Mayo. Bueno, por eso te digo, pero es secretario gremial de la CGT. Sí, un dato importante. Que además... No menor. Pablo Moyano, al oído de uno de los dos titulares de la CTA, le dijo al pasar: no sabés el bolonqui interno que es la CGT. Pero yo te lo dije, porque la mayoría no quería el triunvirato. Es un triunvirato que ha cobrado una enorme cantidad de plata, no ellos, aclaro, las obras sociales. Están presionados para convocar un paro, pues resta cobrar 30.000 millones de pesos en bonos. O sea, hay un lío interno complicado. Aparte, Gustavo, ¿cómo haces para defender, en el caso de Barrio Nuevo, si te cierran a vos 3 bares por día? Sí, bueno, el fin de semana se conocieron nuevos datos de restaurantes complicados. Muy complicado está el todo lo que es la hotelería está complicada realmente, y son trabajadores que digamos, responden a ese gremio. Sí. O sea, hay un momento que la presión y los va a llevar a que algo tienen que hacer. Sí, bueno, pero aparte esto quedó desnudado el viernes, ¿no? Esto fue lo que desnudó además esta marcha federal, que realmente fue multitudinaria. Cuando se apostaba que sea un número menor, ¿eh? Claro, pero a ver, con todo lo que se ve previamente, ¿quién iba a apostar? Realmente fue... Y las imágenes del helicóptero de C5N eran imponentes. Imponentes, yo las vi. Eran imponentes. Ver el cruce del Puente Pueyrredón. No, pero aparte eran desfiles y desfiles de gente. Sí. Y aparte, saquemos este mito, yo no vi mucho bondi en Avellaneda, ¿eh? No, y aparte venían caminando. Los vi caminando, ¿eh? Venían caminando. Que, generalmente nosotros hemos cubierto varias marchas, Gato, paraban siempre a 9 de julio. Acá no había tanto bondi. Sí, además tratar de no solamente subestimar, sino de quitarle legitimidad a una marcha que además no es la primera vez que se hace años que la marcha federal y con el mismo éxito se viene realizando, deslegitimarla con este nuevo caballito de batalla que han instalado algunos sectores del gobierno y algunos medios de comunicación, muy peligroso. Hablar de que hay sectores que quieren desestabilizar al actual gobierno, la verdad que es muy peligroso cuando un gobierno empieza con eso. Además, 8 meses tiene este gobierno, 8 meses. Es contradictorio a veces en los discursos, porque por un lado dice, hay sectores de la población que no existen más, y por el otro lado dicen, nos quieren desestabilizar, nos quieren voltear. Es muy grave institucionalmente que un gobierno asuma ese discurso, que lo pueden hacer. Pero la marcha federal fue de la época de Menem, yo me acuerdo, en la época de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso digo, siempre es histórico la CTA. Histórico. Es como la marcha blanca de Garcetti contra Alfonsín. Pero además no se puede prohibir, al menos que alguno lo esté pensando, este tipo de movilizaciones o de protestas legítimas que se hacen. La cantidad de gente que se movió el viernes no ocurrió un incidente. No ocurrió un incidente, que eso también es un resultado positivo que hay que observar con los miles y miles de personas que se han movilizado. Aparte, Gustavo, ¿no? Un dato importante que va a ocurrir ahora con este estudio que están haciendo con consultoras sobre los empleados públicos, que 21.000 contratos terminan ahora en diciembre.
Sí. Y son contratos que no tienen derecho a ser indemnizados. O sea que la profundización de esto es mucho más grave. No, por supuesto. Es grave de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, mira, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue el viernes. Exacto. Yo me quedo con esto, Gato, que en realidad se la intentó deslegitimar desde un primer momento hablando de ciertas figuras de kirchnerismo o de kirchnerizarla, ¿no? Pero más allá de esto, cuando en realidad había gente de diferentes sectores, ¿no? Había de la CTA. Bueno, si este poder de movilización tiene el kirchnerismo, bueno, la verdad claro, llegan al gobierno por mañana. Claro. Porque ahí está contradictorio lo que el gobierno dice y algunos medios que dicen el kirchnerismo murió, no existe más, y después para deslegitimar al kirchnerismo o algunas figuras dicen moviliza y es la marcha acá. Si este poder de movilización tiene el kirchnerismo, no se dio cuenta todavía, ¿no? Ahora, Gato, estamos en charlas de Quincho. ¿Qué está pasando en Loma de Zamora? ¿Qué tema con Insaurralde y su mujer, Te cuento lo que dice charlas de Quincho. Mientras el municipio de Loma de Zamora la situación no deja de complicarse por la inseguridad y los conflictos vecinales, Insaurralde viajó esta semana a los Estados Unidos, mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno, del Distrito de Columbia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez su mujer estaba de shopping. Jessica Sirio, ¿no? Sí, sí. De shopping, haciendo escala Semana Republic, Gucci, H&M, Prada, Victoria's Secret, Tiffany, y en cuanto a comercio le aceptó la tarjeta de crédito. Dice aquí las charlas de Quincho, claro, que las reales aspiraciones de la exmodelo hoy están puestas en su nuevo emprendimiento de negocios. Lanzó su propia app de ejercicios y tips de alimentación. En tanto los opositores, de Loma de Zamora e Insaurralde aprovecharon la ausencia del jefe comunal para señalar que se fue a Estados Unidos para aprender a gobernar porque hasta ahora no acierta con ninguna medida. Claro, bueno. Lo que pasa es que también Insaurralde es una de las figuras del peronismo que navegan hoy por hoy a dos aguas. No se sabe bien dónde está. Claro, no está parado. Esto es una característica de muchos dirigentes políticos en el día de hoy. Navegan a dos aguas. Yo realmente me sorprende a mí porque cuando un determinado dirigente político va por un partido político determinado a una elección y es votado por la gente, se entiende que es oficialista u opositor. Bueno, pues y que ahí es donde vos tenés que marcar las diferencias. Pues la discusión de Palacio. No sé qué hacen en el peronismo. Cuando Palacio renuncia al Senado, Alfredo Palacio dijo, la banca es del partido. Claro. Pero yo no sé esta es la discusión de fondo. Pero yo hoy pregunto, la banca. Si muchos están de acuerdo con el gobierno de Macri, ¿por qué no dejan los partidos en los que están y se pasan al PRO o a Cambiemos? Sí, pero tenés que dejar tu banca, porque tu banca fue por determinado partido. Navegan con una ambigüedad llamativa, realmente. Está Carlos Tomada en línea, Gustavo. Carlos, ¿cómo le va aquí? Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos discutiendo estos nuevos despidos, ¿no? Que se habla que consultoras están viendo o estudiando a los empleados públicos. Se habla que finalizan 21.000 contratos en diciembre y habría 21.000 despidos el 30 de diciembre. Sí, yo lo vengo señalando hace un tiempo, que va a haber una segunda ofensiva sobre el empleo público, reforzando la anterior y sosteniendo la que hay desatada en el sector privado, digamos. Y esta última va a tener que ver con otro estilo, que va más dirigida supuestamente a tareas concretas, si se realizan o no se realizan. Claro que después de haber desmantelado una serie de programas sociales o políticas de inclusión que estaban en marcha en varios ministerios. No va a ser casual que los ministerios más afectados van a ser aquellos que están vinculados con la salud, con la educación, con el trabajo y el desarrollo social, ¿no? Ahora, Carlos, esta experiencia de un Estado débil, la Argentina la vivió y no nos fue bien. Sí, es un caso muy paradójico en todo caso. Yo diría que más que Estado débil, porque lo que está pasando con el Estado desde el 9 de diciembre es, más que debilitarlo, es reorientarlo en su dirección, ¿no? El Estado puede estar aliado con el capital o puede estar defender los intereses sociales y laborales de los trabajadores y de los más vulnerables, ¿no? Cristina decía que el Estado no debía ser neutral, y en ese sentido creo que todos entendemos de qué se trata.
si ya ahora, por ejemplo, no hay una política activa de empleo, o si no hay un accionar concreto en defensa de los puestos de trabajo, por supuesto que muchos programas del Ministerio se desmantelan. Y cuando hay un Estado tan proactivo en materia de tarifazos, o un Estado tan proactivo en la supresión de las declaraciones juradas y en la apertura, más que de un Estado débil, hablamos de un Estado fuerte a favor de los que mandan, ¿no? Tomada, lo que pasa es que se ha logrado instalar la idea en la sociedad de que es personal que sobraba, que todo ese personal está de más, o que por lo menos en un momento de crisis es lo primero que hay que empezar a recortar. Sí, por eso hicieron una cosa muy curiosa los diarios hoy oficialistas, que es los despidos en el sector público los promocionaban porque formaba parte de esa campaña de la grasa militante que sobraba, porque formaba parte de la estigmatización del empleo público. En cambio, los despidos en el sector privado no aparecían tanto en los medios, trataban de ocultarse porque saben que eso genera mucho malestar. Yo por supuesto que no comparto en absoluto esa idea de sobrante del empleo público, incluso porque los datos concretos muestran, primero, que ni siquiera fue lo que más creció como quisieron hacer creer, ¿no? ¿Y por cuántos, lejos lo Carlos, que más creció, ¿cómo? Carlos, Gustavo Silvestre soy, sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día. ¿Cuántos empleados se estima que hay en el sector público en lo que va de este año? Porque se conoció el otro día, el mismo Ministerio de Trabajo admitió los despidos en el área privada, 116.000 y pico en los primeros 6. Pero nada se dice del sector público por parte del Estado. Y de las nuevas contrataciones. Sí, además es... A ver, lo único que admitió el gobierno son 11.000 despidos en el sector de la Administración Pública Nacional. Por afuera de eso está todo lo que ha ocurrido con administraciones provinciales y municipales y en organismos estatales. Pero, digamos, también hay que desmistificar un poco. El 72% del empleo en el sector público corresponde a educación, salud y seguridad. Digamos, eso, el 70%... Que son las áreas más sensibles de un Estado. Pero claro, y de todos los puestos de trabajo que se crearon desde el 2003 al 2015, claramente el 80% fue privado y solamente el 20% fue público. Digamos, se quieren instalar discursos que después no se pueden sostener. Y ahora esta ofensiva a mí me preocupa mucho, Gustavo, porque va a recaer sobre sectores que incluso tienen el proceso de concurso ya terminado. O sea, es gente que ya estaba para ingresar a planta permanente con concursos perfectamente realizados, con control de ATI y de UPCN, con un externo, con auditoría, todos esos procesos culminados, y que ahora van a voltearlo, cuando lo único que tendrían que hacer es confirmar un proceso que fue muy riguroso en el Estado en materia de pase a planta permanente, tan riguroso que, digámoslo, fue una de las razones que donde podemos de alguna manera autocriticarnos en no haber hecho más rápido el proceso de pase a planta permanente, ¿no? Ahora, Carlos, le pregunto, toda esta movilidad, lo que dejó el viernes la marcha multitudinaria realizada por las CTA, la marcha federal a la que adhirió mucha gente de a pie, y este discurso que se escucha por parte de funcionarios del gobierno o de algunos medios que están intentando instalar la idea en la sociedad de que toda marcha por reclamos es desestabilizadora o se quiere terminar con el gobierno de Macri. Es absurdo. Cuando los sectores que hoy gobiernan hacían las atrocidades que se hicieron durante el conflicto con las patronales agrarias, los títulos de los diarios decían otra cosa, tenían una contemplación y detestaban si alguien utilizaba la palabra destituyente, palabra que por otra parte se empezó a escuchar en ese tiempo. Por supuesto que ni palos en la rueda por parte de las víctimas de este ajuste, ni ánimo destituyente por parte de ninguna fuerza política. Acá hay un gobierno electo que hemos
obviamente no es ninguna generosidad, hemos aceptado como tal, porque así tienen que ser las reglas democráticas, y nada, lo que ocurre es que sí va a haber conflictos, sí va a haber confrontación en los términos en las que están planteadas estas políticas, y más aún, no solamente eso, Gustavo, otra de las descalificaciones que pretenden utilizar es que atrás de estos hay una mano kirchnerista. Sí. ¿No? Y la verdad que eso también es otra cosa absurda. Nosotros estamos donde tenemos que estar, hemos sido elegidos por el pueblo como fuerza de oposición, y en todos los lugares, incluso en el Parlamento, debate que ustedes estaban dando, sí, en el Parlamento, como en la calle, como en todos los ámbitos en que nos toque actuar, vamos a cumplir ese rol de oposición, que por otra parte nos cuesta poco en términos de qué lado estamos parados, porque son los sectores para los cuales gobernamos nosotros. Yo he escuchado un par de periodistas y algún dirigente sindical, político, que cuestionaba, por ejemplo, mi presencia, ¿no?, en la movilización. Yo fui a la del 29 de abril, fui a esta y voy a seguir yendo a todas las movilizaciones que considere... Que a usted se le dé la gana. Que se considere. Porque también es una realidad. Porque yo invitaría a ese dirigente y a ese periodista que me acompañe, claro, si pueden. Yo puedo caminar, abrazarme, incorporarme a las columnas, me llaman para perdón esta cosa autorreferencial, pero con lo que quiero decir con esto es que no estamos decolados ni escondidos empujando vaya a saber qué cosa perversa. La verdad, algunos van, otros no van, algunos se movilizan. Lo que sí respetamos muchísimo es quiénes son los protagonistas. Y así está claro. El 7 de agosto fueron protagonistas las organizaciones sociales. Esta marcha federal fue un ejemplo de organización, de federalismo, de presencia de sindicatos, afortunadamente de todas las centrales sindicales, de los movimientos sociales, de los pequeños empresarios y los cooperativistas. La verdad, bueno, sí, nosotros estamos de ese lado. Tomás, gracias por hablar con nosotros. No, a ustedes, muy amables. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, Gustavito. Bueno, señores, señora, Ya estamos. mañana... Bueno, noche los movida encuentro. hoy a las 9 de la noche. Sí, hoy vamos a tener un programa realmente de debate intenso. Va a venir el intendente de Ensenada, Luis Seco, ¿no? Y va a haber, obviamente, como siempre, dirigentes también del oficialismo para actualizar todo este debate sobre las movilizaciones, si son desestabilizadoras o no desestabilizadoras. Realmente va a estar Y aparte, muy Gustavo, interesante, en la ¿no? capital federal no se ve tanto como en las provincias, ¿no? Cuando la desocupación. Cuando vos recorres el conurbano, pero la capital federal, ojo, En la provincia pero ojo federal. con la capital federal, que ahora empieza a verse. no, pero la capital federal, marcado por el índice de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, que es una creación del macrismo, del PRO, desde hace más de un año, la desocupación trepó al 10,5%, cerca del 11%, y el sector del sur de la capital, cifras altísimas de desocupación. Y hoy, este dato que me daban de la consultora Ipsos con la Universidad San Andrés, ¿sabés dónde está uno de los mayores índices de desconfianza, mejor dicho, de insatisfacción de la población para la gestión de Macri? En la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, territorio PRO por excelencia. Es decir, también es un llamado de atención para el gobierno. Bueno, que disfrute. Esta noche nos vemos. Gracias. Gracias, Gato. Hasta luego, gracias. ¿Hacemos una pausa? Vamos. Está bien.